Me gustaría que, la semana pasada ya ven que tuvimos la despedida de nuestro hermano Gerardo Quintero y abordamos un poquito de la Sagrada Escritura, pero el día de hoy quisiera que me acompañaran en la palabra y profundizáramos un poco más de lo que ya hemos conocido, de lo que es la celebración de la Pascua, ¿sí? De la Pascua de nuestro Señor. Y para ello me gustaría que me acompañaran en sus Biblias a buscar el origen de la Pascua en el libro de Éxodo, ¿sí? En el libro de Éxodo. Y vamos a buscar juntos en el capítulo 2. En el capítulo 2, a partir del verso 23 y 24. A veces vemos las películas muy bonitas. Creo que hay una película nueva que es de Éxodo, ¿no? La Guerra de los Dioses, ¿verdad? ¿Se llama así? No la vi, nadie me invitó, no la vi. ¿Verdad? Dice mi hermano Chuy que no le gustó las palomitas, ¿verdad? Ah, la película. Bueno. Entonces, de alguna manera toda la gente está familiarizada con la salida del pueblo de Dios a Egipto. Y a nosotros vemos la historia y la vemos así como pues un cuento, ¿no? Una historia muy bonita, que es parte de la historia sagrada, pero tiene un simbolismo espiritual. El libro de Dios permite esa historia y es una historia sagrada y es universal, porque de alguna manera Dios quiere mostrar a toda la humanidad que a Él le interesa liberarnos de la esclavitud, ¿sí? Y entonces dices, bueno, pues yo no soy esclavo, cada uno de nosotros quizás en este país tenemos cierto margen de libertad, tenemos nuestro trabajito, a veces estamos endeudados con alguien y nos hacemos siervos del que le debemos, pero en general no nacemos así. Y lo que dice la palabra de Dios es que es un simbolismo de que todos los seres humanos estamos bajo la esclavitud de alguien, de un amo, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios por eso, en el verso 23 de Éxodo capítulo 2, dice: aconteció que después de muchos días, refiriéndose al pueblo de Israel, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y dice la Escritura: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Si se fijan ustedes, dice la palabra de Dios que ante la necesidad que había de ellos, que se estaban sufriendo, ya no tenían libertad, no tenían ningún derecho, estaban obligados a vivir bajo un amo muy difícil, no se sentían a sus anchas. Y dice la palabra de Dios que ante esa necesidad que había de sufrimiento, y ese sufrimiento de esclavitud simboliza el pecado y simboliza a Satanás. Son dos cosas que simboliza. Cuando la esclavitud es que cuando nacemos bajo esclavitud del pecado y de una entidad de potestades espirituales, dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes de las tinieblas. No las vemos, sentimos que no hay pan, sentimos la estrechez, sentimos que nos falta algo, sentimos que las cosas siempre salen mal, que tenemos que sufrir y luchar mucho, pero no nada más estamos bajo la maldición del pecado y las consecuencias del pecado, sino también bajo un yugo espiritual. Cuando no hemos nosotros venido a los pies de Cristo, estamos en esclavitud. Y dice la palabra de Dios que Dios, que nos ama tanto ha amado Dios al mundo. Dice el Señor que envió personalmente a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
Porque si nosotros nacemos y estamos bajo el yugo del pecado y bajo la esclavitud del enemigo, del adversario, entonces nosotros estamos perdidos a los ojos de Dios. Por eso decía Cristo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo? Pero claro, estando esclavo del pecado y estando bajo la autoridad de Satanás. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo bajo esas circunstancias y pierde su alma? Entonces Dios le interesa mucho nuestra alma, nuestro espíritu, porque es lo que se va. Acuérdense que este cuerpo es algo, es un equipo que tenemos aquí para vivir en esta vida, pero nosotros no somos el cuerpo, estamos en un cuerpo, estamos usando un cuerpo. Nuestro ser espiritual es el eterno y ese ser es el que está en peligro. Entonces por eso dice la palabra de Dios que ante esa situación, dice el verso 24 que Dios oyó, Dios oye. Dios escucha el clamor de todas las personas que están padeciendo necesidad. Dice la palabra de Dios que Dios se acordó del pacto, porque Dios específicamente en ellos, Él había diseñado que ese pueblo era apartado para el que toda la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob eran de Él. Se circuncidaban los primogénitos, los varoncitos se circuncidaban al 8º día porque eran parte de un pueblo que estaba bajo el pacto con Dios. Y nosotros los creyentes, eso es un ejemplo de que dice la palabra que el Señor se acuerda de que Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo también. Dice la palabra, dice Cristo, tengo otras ovejas que están fuera de este redil, o sea, fuera de los judíos, hay otras ovejas, dice, y dice Jesús, esas también son mías. Y por eso en el mundo tenemos que predicar la Escritura, tenemos que hablar a la gente de Cristo, porque muchas ovejas están perdidas. Y son de Cristo, le pertenecen a Cristo. Y así como Dios ama tu alma, Él ama sus almas. Y así como tú estabas esclavizado del pecado, ellos también están padeciendo ese sufrimiento. Esas cegueras y las consecuencias del pecado son graves. Entonces dice aquí la palabra que Dios miró a los hijos de Dios y los reconoció. Dios siempre, dice la palabra de Dios, que nosotros somos llamados y escogidos porque Él nos reconoce. A veces no entendemos, bueno, ¿y por qué a mí, Señor? Si tantas muchachas, dice la jovencita, si tantas amigas hay en la escuela, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me dejas pecar a gusto? ¿Sí? O los jovencitos, o los compadres, pero de todos los compadres, ¿por qué a mí me estás llamando, Señor? ¿Por qué a mí Porque te ama, porque eres tesoro preciado para Él, porque Él se acuerda de ti, te reconoce, y Él dice, tú eres mío, Tú no estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Tú me perteneces a mí. Tengo un plan perfecto y eterno para ti. Entonces, ese es el principio de lo que es la Pascua. La Pascua es un evento en el cual el Señor pasa por alto el juicio y no viene la ira de Dios sobre ti. Dice, no, viene la ira de Dios sobre lo que se opone a ti. Sobre los egipcios viene siendo todo aquello que se opone a ti y que no te permite avanzar y que no te permite ser libre, que no te permite pertenecer a Dios. Ante eso viene la ira de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que las plagas venían una tras otra sobre el pueblo de los egipcios, eran sobre las potestades que estaban queriendo impedir la liberación de los hijos de Dios. Entonces Dios lucha nuestras batallas. Dios está siempre presto para rescatarnos. Siempre Él quiere de alguna manera liberarnos. ¿De qué? Nosotros a veces ni nos imaginábamos, pues estábamos como personas ciegas de que estábamos cautivos por el pecado y que estábamos bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Dice Efesios que Él nos dio vida estando muertos en nuestros pecados. Que seguíamos la potestad del aire, ni nos imaginamos, que hacíamos las cosas que nos daban gusto hacer en la carne. Nosotros ni creíamos que eso era lo normal. Pero dice la Escritura que eso es un fruto del pecado y de la potestad de las tinieblas. Por eso Jesucristo, dice la Sagrada Escritura, dice que el Hijo de Dios apareció para quitar los pecados, ¿sí? Para perdonar tus pecados, y dice la palabra, y Jesucristo, el Hijo de Dios, apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces la Pascua significa eso, significa que Dios te perdona tus pecados, te perdona,
El juicio de Dios no viene sobre ti, viene contra los enemigos que no te permiten ser libre, contra todo lo que se opone a Dios en tu vida. Ese es todo el poder de Dios arremete contra ello para liberarte. Y una vez que te da la libertad es para que vivas una vida limpia, es una vida pura, es una vida sin mancha, una vida que no tenga que ver como vivías antes. Por eso la Pascua para nosotros los creyentes es un recuerdo de lo que Dios hizo en el pueblo de Egipto y con los judíos, cuando ellos estaban ahí cautivos por la esclavitud. Más adelante, hermanos, ahí en Éxodo, dice la palabra de Dios que un poquito más adelante, en el capítulo 12, cuando Dios ya iba a libertar a... Bueno, discúlpenme, el capítulo 6, estábamos en el 2, sigue el 6. Dios aparece a un hombre y ese hombre simboliza al líder espiritual que llevó a cabo esa libertad. Y ese hombre es un tipo de Jesucristo. Es el líder espiritual, es el que está a cargo de libertar al pueblo de Dios. Y ese es, por eso dice la palabra en el capítulo 6, verso 1, dice que Jehová respondió a Moisés y le dijo, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. ¿Sí? Yo soy Jehová. Dice, ahí aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, dice el Señor, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y luego dice el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de Egipto, de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo os la daré por herencia, yo Jehová. Si ustedes se fijan, hermanos, toda la liberación, todo el rescate, toda la obra, dice Dios, yo voy a hacer todo. Cuando tú estás cautivo por el pecado, cuando tú conoces a alguien que dice, es que es rebelde, bueno, esa persona no tiene poder para librarse de sí misma. Cuando nosotros le predicamos a alguien, cuando le damos, oye, es que esa persona está muy dura y es que mírala, es muy mala y se cree, bueno, así estabas tú. Estamos llenos de muchas cosas, estamos dominados por la carne. Estamos dominados, estamos ciegos, estamos endurecidos por el pecado. Pero el que hace la obra completa de liberación, de rescate, de tomarte, de redimirte, de llevarte y de darte un nivel de vida especial. Cuando se refiere a la tierra prometida, Dios se refiere al nivel espiritual de vida en abundancia que dice Cristo. Yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. Entonces, todo es de alguna manera simbólica para un nivel espiritual, un nivel de felicidad, una paz y alegría que Dios te está queriendo dar y otorgar de manera gratuita. Y que Él es el que hace la obra de rescate y redención. El Espíritu Santo de Dios es el que da convicción de pecado. El Espíritu Santo de Dios es el que te da la gracia de reconocerte pecador. Es el que te da la gracia de tener la fe necesaria. Es el que te da la gracia, a pesar de ti mismo, es el que te da la gracia de arrepentirte de tus pecados. Entonces, el que hace la obra de la redención completa es Dios. Por eso dice el Señor, que al escuchar, dice, yo voy a hacer esto, le dice, mi nombre es Jehová y diles.
Dice el Señor en su palabra. Diles, dice el verso 6, yo los voy a sacar, los voy a liberar, los voy a redimir, los voy a tomar. En la cena de la Pascua, que ellos iban a recordar, cada año el pueblo judío se iba a juntar para recordar esto. Recordar lo que significa ser liberados con el poder de Dios de las garras de Satanás y sobre todo del pecado. Y cada año que ellos tenían que estar celebrando la Pascua, había 4 copas en el transcurso de la cena del Señor o de la cena del estado del Cordero Pascual. Había 4 copas que tomaban en momentos diferentes. Y cada copa representaba algo. Cada copa representaba, la primera copa brindaban y recordaban que dijo Dios, yo los sacaré de las tareas pesadas, y la bebían. Comían algo, comían algunas cosas como si fuera lechuga en agua salada para recordar las lágrimas del sufrimiento, ¿verdad? Y las comían y luego tocaban otra copa, hacían un alto y decían, esta copa representa que dijo Dios, yo los libraré. Y así la siguiente copa representaba, yo los redimiré, y la cuarta copa representaba, yo los tomaré. Para que se acordaran desde el más chiquito hasta el más grandote, de que la obra de la salvación, de la redención completa, la hace 100% Dios. 100% Dios. Dios es el que por gracia, dice, por gracia sois salvos para que nadie se gloríe. ¿Quién es el que hace la obra del rescate? Dios. ¿Quién es el que hace la obra de la santificación? Dios. Entonces, por eso mismo, la Pascua de nosotros nos tiene que acordar de nosotros, los creyentes, nos recuerda de que el que comenzó la obra de nosotros, Él la va a terminar hasta el fin, a pesar a veces de nosotros. Podemos soltarnos un poco y el Señor sigue tratando con nosotros, pero aún y cuando estamos a veces en un estado de rebeldía y que no quiero seguir, ya estoy cansado, no quiero saber nada de iglesia, ¿qué quiso oye? El Señor sigue estando ahí, disciplinándote, dice, ok, y empieza Dios a tratar contigo. ¿Por qué? Porque Él quiere de alguna manera hacerte sentir que tú eres necesitado de ese amor de Él, que nada te puede hacer feliz, que separado de Él nada puedes hacer. Muchos de los que estamos aquí presentes, el decir, separado de Dios nada puedo hacer, o decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o decir, buscad primeramente el reino de Dios para que todas las cosas os sean añadidas. Los hemos tenido que aprender a través del sufrimiento porque somos muy cabezones. Pues, ¿qué te pasa, hermano? No, hermano, pues es que me alejé del Señor y dejé de dar el primer lugar a Dios porque pues la novia, ahora le di el primer lugar a la novia, o le di el primer lugar al trabajo, ahora le di primer lugar a mi descanso, y vas menguando y te das cuenta, sufres, te va mal, pasan tiempos en que andas seco, dice la palabra de Dios, que el pecado empieza a dominarte, empiezas a volver a tener y reaccionar como reaccionabas antes de conocer a Cristo, empiezas a ser dominado más por la carne que por el Espíritu, dice la palabra, y llega un momento en que ahí, en tu sufrimiento, en tu necedad, ahí siempre está la oportunidad de parte de Dios cada día para que eleves tu corazón a Dios, eleves tus ojos al cielo y digas, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a volver. Muchos no quieren volver porque están avergonzados. Muchos no quieren regresar al camino porque se sienten indignos. Y eso es orgullo, eso es soberbia. Porque no han comprendido que el que hace la obra completa de principio a fin es la gracia de Dios. Y a veces, hermanos, a veces tienes que pasar, no lo justificamos, pero a veces el sufrimiento de alejarte de Dios y luego que la riegas y te equivocas y luego Dios te dice, te vuelve a dar una oportunidad y en lugar de castigarte y en lugar estás esperando el golpe como si fuera un Dios castigador, estás esperando el golpe como si fuera un Dios policía, estás esperando que te ponga el ticket ahí de que te va a cobrar la factura y Dios te tiene cada día paciencia. Y a veces así es como te das cuenta de la paciencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es tan rico en misericordia que es grande en misericordia y lento ¿para qué? Es paciente, eso es lo que quiere decir en palabras mexicanas, es paciente. A veces toca de que vemos a alguien que está cabezón y duro y ahí anda y haciéndole al vivo y todo y dices, chihuahua, Señor, ¿por qué no le haces nada? Mira, le está yendo mejor ahora. Porque Dios es paciente, hermano. Él no va a reaccionar como tú. Pero no dudes de que ahí, en
en esa aparente bendición, en esa aparente libertad, en esa aparente situación como que está saliendo con la suya el hermano rebelde, Dios está ahí tratando con él y Dios no va a permitir que esa persona se salga con la suya. Y de alguna manera el Señor le va a hacer en su momento, porque Dios trata a cada quien de manera diferente, en su momento Dios le va a reconvenir, le va a decir, ¿te fijas cómo separado de mí nada puedes hacer? Porque el Señor es el mismo ayer y por los siglos, Él no cambia, hermanos. Entonces, muchas veces nosotros, la Pascua significa que toda la redención, toda la salvación está soberanamente en las manos de Dios. Por eso yo tengo que acudir de principio a fin, tengo que acudir a Dios en todo momento. En ese caminar que tengo, yo tengo que acudir a Dios. Pongan el aire, por favor. ¿Sí? No es para darse airecitos, pongan el aire. Sí. Dice aquí, por último, Éxodo capítulo 12. Estando el pueblo de Dios, estando en Egipto, dice la palabra de Dios que habló Jehová a Moisés y al líder Aarón, dice, en tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros este será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia, dice ahí la Escritura. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal tiene que ser sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, dice la palabra, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en aguas, sino asada al fuego, y su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo, dice el Señor, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Es una lucha espiritual. La Pascua, tu redención, tu rescate, mi rescate, es una lucha espiritual entre los poderes de las tinieblas y Dios, para rescatarte. Jesucristo por eso dice la palabra y la Sagrada Escritura, que dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Porque ellos creían que por ser hijos de Abraham, porque eran judíos, ellos pensaban que estaban libres. Y dicen, no, ustedes están esclavos. Porque ellos veían que nada más que estaban esclavos o estaban bajo el yugo de los romanos. Y ellos querían un Salvador que los libertara de los romanos, de los hombres. Y dice Cristo, no, ustedes están esclavos no de los romanos, están esclavos del pecado. Ustedes están esclavizados de las mentiras que dicen, los malos deseos, los malos pensamientos, las acciones de hacer las cosas en su yo, están esclavos del pecado. El pecado los tiene dominados. Y dice, yo vengo a libertarles primeramente desde el punto de vista espiritual. Por eso dice la palabra y la Escritura que la Pascua significa también juicio a nivel de los dioses, dice, de Egipto, que estaban teniendo bajo la autoridad espiritual las almas de las personas que estaban en el pueblo de Israel ahí en Egipto. Cuando viene el ángel de la muerte, también viene a vencer la oposición espiritual que estaba impidiendo que el pueblo de Dios fuera liberado y para poder pasar por el Mar Rojo y servir a Dios camino a la tierra prometida. Nuestra Pascua, el Cordero Pascual, el líder que es Moisés,
El ángel que viene a liberarnos del poder de las tinieblas se llama Jesucristo. Todo lo que ustedes ven es un tipo de Jesucristo, son acciones específicas de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo venció los poderes de las tinieblas en la muerte de cruz, en la cruz del Calvario. Ahí también puso a juicio a Satanás. Dice, el Espíritu de Dios es el que viene a convencer al pecado, al mundo de pecado, ¿sí? Y convencerlos de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Nuestro Señor Jesucristo, la sangre que derramó, su cuerpo que se partió por cada uno de nosotros, es el que quita, no nada más el pecado, sino quita y deshace las obras del diablo. Las deshace en el nombre de Jesús. Rompe con todo yugo, con toda cadena. Cuando tú le pones totalmente tu fe en Jesucristo, no nada más experimentas vida, porque dice la palabra que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Él nos da vida por su sangre. Él nos da la vida cuando nos perdona nuestros pecados, sino también nos liberta de la esclavitud que nos tenía Satanás. Rompe. Pero nosotros necesitamos mantenernos en esa pureza, en esa limpieza, en esa vida. Nos tenemos que aprender a mantener. El hecho de que cada año celebramos la Pascua, que es un recordatorio, es un memorial, haced esto en memoria de mí, es para decirnos, revísate si esta vida que yo te he regalado, esta vida nueva, esta liberación que he hecho de ti, revísate si cómo estás caminando, cómo estás viviendo tu cristianismo. ¿Estás viviendo tibio? ¿Estás coqueteando con el pecado? ¿Te estás dejando otra vez y te estás volviendo a atar y encadenar a las cosas y a las obras de Satanás? ¿Cómo está tu vida? Y eso es lo que simboliza la otra fiesta. La fiesta de Pascua está unida a otra fiesta. Y esa fiesta se llama los panes sin levadura. Está unida, se celebra el mismo día. ¿Sí? Y eso es lo que dice más adelante. Después de que dice en el verso 12, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y que la sangre será, dice, y la sangre os hará por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice Dios, y pasaré de vosotros. Ese pasaré de vosotros es pasar por alto. Eso se llama Pascua. Y dice, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Por eso, fíjense, han pasado muchos años y cada año traemos a la memoria ese día, como el día de hoy. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días, dice la palabra, comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Así tan importante es la fiesta de los panes sin levadura. Decía, si tú desde el momento que tú comes el Cordero de Dios y comes panes sin levadura, y si hay cosas en tu casa con levadura, o si en los 7 días siguientes comes algo sin levadura, eres cortado del pueblo de Dios. Así de grave era. ¿Por qué era tan importante los panes sin levadura? Así como era tan importante el Cordero Pascual. Porque significa el proceso de santificación. Los panes sin levadura significa que Dios nos da la libertad. Dios castiga la rebelión de Egipto con la condición de que a los que Dios liberta, hagamos lo contrario a lo que hace el pueblo de Egipto y vivamos en santidad. Dios ha guardado un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo santo, una nación santa, dice Pedro. Ustedes son nación santa. Entonces, lo que diferencia, dice Dios, yo tengo un plan y ese plan que yo tengo para tu vida no tiene nada que ver con Egipto, no tiene nada que ver con Satanás, no tiene nada que ver con la oscuridad, no tiene nada que ver con la maldad. La vida que yo te quiero dar es para que tú aprendas a vivir una vida limpia, una vida pura.
Una vida con panes sin levadura. Por eso ellos comían la cena y al día siguiente tenían que seguir viviendo, pero en sus alimentos de manera simbólica tenían que acompañar sus comidas con panes sin levadura. Así lo tenían que hacer por 7 días, porque es la manera de decir, tienes que mantenerte en esa santidad. La Pascua nos recuerda, la cena del Señor a los cristianos nos recuerda que yo recuerdo y traigo a la memoria que Cristo ofreció su sacrificio de su vida por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. El Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, vino a deshacer las obras del diablo. Vino a poner a juicio a los dioses egipcios. Pero nos recuerda también que desde ese día tú tienes que aprender a comer panes sin levadura. Panes sin maldad. Que lo que le vas metiendo a tu cuerpo, que lo que le vas metiendo a lo que ves, a lo que oyes, a lo que hablas, que tu andar deba de ser sin levadura. Panes sin levadura significa santificación. Dice, muy bien, yo te he elegido, pero yo te he elegido para que aprendas a vivir una vida diferente a la que vivías antes de conocerme. Antes de conocerme estabas excusado porque estabas dominado y estabas esclavizado del pecado y estabas bajo la autoridad de Satanás. Pero yo te he rescatado y te he librado y te he tomado para que vivas una vida contraria a lo que tú vivías. Por eso dice la palabra de Dios que en Cristo, nosotros somos una nueva creación en Cristo y las cosas viejas pasaron, pero esas cosas viejas son de pecado. Tiene que haber un parteaguas, tiene que haber un contraste, tiene que haber una diferencia entre cómo vivías y ahora cómo vives como creyente. Tienes que darle la espalda al pecado. Porque si dice la palabra que si tú confiesas tus pecados y no te apartas de ellos, no prosperarás. Entonces la paz para nosotros significa no nada más lo que Cristo hizo por mí, ¿sí? No nada más lo que Cristo hizo por mí, sino lo que yo hago para Él. La Pascua significa no nada más lo que Cristo hizo para conquistarme, sino que ya ha conquistado. Ahora, ¿qué es? ¿Cómo voy a vivir yo? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dice la palabra que Cristo murió y resucitó para el perdón de muchos, para rescatar a muchos y para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para agradarlo a Él. Entonces, la cena del Señor significa que el Señor te perdona de tus pecados, que el Señor deshace las obras del diablo que estaban estorbando para que tú puedas vivir una vida libre para servir a Dios, libre para amar. Pero también significa que es el primer día, desde ese momento, tú también comes panes sin levadura. Y no un día, sino de aquí para adelante. Tú tienes que marcar una diferencia. ¿Sabes qué, Señor? Yo me he vuelto de los ídolos al Dios vivo y ya no me voy a regresar a los ídolos. Entonces, nosotros tenemos que entender que el simbolismo de la Pascua va unida a los panes sin levadura. Por último, dice ahí Lucas, vamos a dar a Lucas 18. Perdóname, Lucas 22, 7. Ya vamos a terminar de la reflexión del día de hoy. A veces venimos a la cena del Señor y dicen, la cena del Señor, sí, la cena del Señor, sí, ok, sí, pues, no, pues sí, vamos. Y no sabes qué significa la cena del Señor. Dice la palabra de Dios que debemos de hacer un examen de conciencia, porque si comemos de la cena del Señor sin haber examinado nuestra conciencia y sin haberle perdido primero perdón a Dios, y estamos comiendo panes con levadura, con pecado, y estamos celebrando la cena del Señor, ¿verdad? Con un trozo de pan con levadura, dice que somos cortados. Dice Pablo, muchos de vosotros, por no discernir el cuerpo, por no discernir el cuerpo de Cristo, que es un regalo de Dios para vivir una vida nueva, separada del pecado, dándole la espalda atrás a todo vicio, a toda maldad, a toda injusticia. Entonces dice la palabra de Dios, ustedes porque están comiendo, ustedes de una manera indigna, dice el Señor,
los ha disciplinado, muchos están enfermos y algunos ya han muerto. Eso dice la Escritura. ¿No lo han leído? A veces no lo leemos. Muchos de ustedes duermen, pues están muertos. ¿Por qué? Porque la unión de las fiestas era una fiesta de liberación y otra fiesta de santificación. Y van unidas, hermanos. ¿Sí? Por eso Judas, que estaba en pecado, no se quedó en toda la fiesta. Tuvo que salirse de la cena del Señor. Fueron 11 los que estuvieron con Cristo hasta el final. ¿Por qué? Porque el Señor sabía, cuando estaba lavando sus pies, dijo, hay uno que está, todos ustedes ya están limpios, menos uno. ¿Sí? Porque uno de los que estaba metiendo su pan en mi plato, dice, me va a traicionar. Entonces ese estaba comiendo panes con maldad, con pecado. Él estaba celebrando la Pascua con levadura. Y esa persona fue cortada. Por último, dice aquí lo que sucedió un día como hoy. Capítulo 22, verso 7. ¿Qué dice? Llegó el pan de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Sí se fijan que está unido? ¿Sí? Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y dentro de la preparación de la Pascua, hermanos, era que no hubiera levadura en toda la casa. Tenían que revisar que fueran panes sin levadura. Tenían que revisar que el corderito que iban a matar tenía que ser de 1 año, sin defecto, macho. ¿Sí? Todo eso, todo lo que leímos en Éxodo, tenían ellos que hacerlo. Una preparación espiritual. Y luego dice el verso 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahí estaba Cristo anunciando su segunda venida, hermanos. Porque Cristo en su segunda venida va a celebrar la Pascua con los creyentes. La última Pascua que Cristo celebró aquí en la tierra fue esa que estamos leyendo. Y dice, y la siguiente la va a celebrar con toda la cantidad de creyentes santos que se mantienen en santidad, que se guardan para Él, ¿sí? Que están buscando de corazón aprender a vivir una vida agradable a Él, que no están jugando a ser cristianos, sino que de corazón sufren por ser cristianos, que de corazón pagan el costo por cargar la cruz cada día, porque cuesta. No es fácil seguir a Cristo. Claro que con tus fuerzas es imposible, pero con la ayuda del Espíritu Santo, únicamente con la ayuda de Dios, con la ayuda de su gracia, de su poder, de su bendición, únicamente con su ayuda sí es posible negarse a sí mismo cada día. Solamente con la ayuda de Dios, Señor, ayúdame. Sí es posible cargar la cruz con alegría. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo, nada más con su poder y con su gracia, es posible seguir a Cristo obedeciéndole. Entonces, la vida del cristiano que se pone en las manos de Dios y clama y depende y busca y tiene sed de que Dios le ayude, que le dé el poder para vivir una vida agradable a Dios, esa persona victoriosa es esa persona que va a celebrar la Pascua con el Señor. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que tú sembrares tú vas a cosechar, dice la palabra. El que anduvo en la carne
en las iglesias, dice la palabra, cosechará corrupción y muerte. El que sembró en el Espíritu cosechará vida. Entonces a veces podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos, vivimos una vida doble, no nos arrepentimos, sin saber que cada día está la maravillosa oportunidad de Dios para que hagamos un alto en nuestra vida y le digamos de corazón, perdóname, Señor. Perdóname porque estoy caminando a mi manera. Perdóname porque estoy comiendo panes con levadura en la vida que estoy llevando como creyente. Perdóname, Señor. Perdóname porque no quiero rendirte mi vida a ti. Y entonces Dios, de alguna manera, Dios te va a ayudar y te va a dar la oportunidad de que experimentes más de su misericordia si tú te arrepientes de corazón de todos tus pecados y si decides seguirlo. Dios no busca perfectos, hermanos. Pero la gente que está siempre con el anhelo y la búsqueda de agradar a Dios, esa es la que es perfecta para con Dios. La que es tibia, Él la vomita. La que es caliente es la que Él acepta. La que Él asimila. La que es fría, Él la rechaza. Entonces nosotros tenemos que entender que la Pascua, el celebrar la Cena del Señor, lleva responsabilidad porque yo tengo que examinarme a mí mismo antes de celebrar al Señor, ¿cómo estoy contigo? ¿Cómo estoy en mi relación con las personas con las que yo convivo? ¿He sido injusto? ¿He sido deshonesto? ¿He sido mal hablado? ¿He sido murmurador? ¿Estoy haciéndole como que sí y a la mera hora no? ¿Soy cristiano nomás en la iglesia, pero cuando estoy allá te niego con mis hechos? ¿Me avergüenzo de ti delante de mis amigos o de mis amigas? Entonces tienes que examinarte. Dice el verso 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. Y vuelve a anunciar su segunda venida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera tomó, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sabes, hermano, que Dios celebró la Pascua con dos tipos de personas? Esa noche, Dios celebró la Pascua con uno que no era un creyente falso. Nunca creyó en Jesús. Llegó un momento en que Judas, hasta el final de su vida, llegó el clímax y decidió traicionar a Jesús. Ser el traidor a Jesús a sus espaldas, vender a Jesús por unas monedas. Porque no puede servir a Dios y al dinero. ¿Y él a quién sirvió? Al dinero. Pero también con las personas que participó de la Cena del Señor, eran personas como tú y como yo, que nos falta todavía mucho para vivir una vida como verdaderamente que se nos note que somos santos. Porque dice la Escritura que con los que Él comió, después de que dijo van a comer de esta Pascua, de esta cena, después de que les anunció, dice que ellos estaban discutiendo el yo. ¿Quién es mayor? Yo soy el mayor. Déjame siento con Jesús. No, déjame yo como con Él. No, y empezaban a querer sobresalir en quién era mejor, quién era más espiritual, quién era mayor, quién tenía más poder, quién tenía más reconocimiento. El yo siempre está en las iglesias. Porque el yo es el egoísmo, hermanos. El yo es el egoísmo, el que es que me dijo, le digo. Me hizo, le hago porque me hizo. O sea, el yo es el que no quiere morir. Y ese yo estaba también presente en la Cena del Señor. Ese yo es es el enemigo a vencer. Es el enemigo último a vencer.
Ese yo es el que dice la Escritura de que nosotros tenemos 3 enemigos: el mundo que está fuera de nosotros, el enemigo, el adversario que siempre nos está acusando, siempre nos está tentando, siempre nos está queriendo matar, robar y destruir todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero hay uno más grandote que esos dos, déjeme le digo, y se llama el yo. El que tengo que cada día negarme a mí mismo, el que tengo que cargar yo mi cruz, el que cada día yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Y es un proceso de Dios. Cuando estamos en las manos de Cristo, Él sabía, Él no se sentía incómodo, es lo que quiero que tú entiendas. Cristo no se sentía incómodo por ver que había mucho yo. Había muchos buenos deseos, había muchos buenos propósitos, pero todavía mucho yo en la celebración íntima con los apóstoles. Pero Él es el maestro y es un proceso de santificación. Y Él sabía que con su ayuda, cada uno de ellos al paso del tiempo, ellos iban a ir muriendo más y más a sí mismos. Dios te quiere decir esta noche que el hecho de que digas, Señor, pues tú sabes que te amo, como decía Pedro, pero tengo este problema conmigo todavía me he hecho mis rounds en mi casa con fulanita de tal, o con mi esposa, o con mi mamá, siempre me he hecho, bueno, entrégaselo a Dios. Dios no quiere perfecto, Dios quiere que verdaderamente de corazón entregues tu corazón a Dios, seas sincero, seas honesto y digas, Señor, perdóname, ayúdame porque yo quiero vencer el yo quiero vencer ese enemigo que se opone a ti. Dice la palabra de Dios que los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu y a veces prevalecen más los deseos de la carne. Y Dios sabe que los que participamos de la cena venimos con mucho yo en nuestro interior. Pero eso no nos excluye, hermanos, de venir a participar de la cena del Señor, porque el Señor sabe que con su ayuda vamos a poder vencer ese yo. Que con su ayuda vamos a aprender a andar en el Espíritu. Por eso, en lugar de cuestionarte Dios, o en lugar de castigarte, o en lugar de excluirte, o en lugar de menospreciarte, el Señor te quiere lavar, te quiere limpiar, te quiere ayudar. Porque el Señor viene a ayudarnos, a levantarnos, a darnos vida en abundancia. Pero lo que Dios quiere es que tengas un corazón totalmente honesto y de que todo aquello que esté en tus manos hacer para acercarte más a Dios lo hagas. Que busques a Dios de corazón. Que te tengas paciencia en lo que Dios va haciendo la obra en ti. Que le tengas paciencia a los de lado, porque también Dios está trabajando en ellos. Y que nosotros sabemos y tenemos la certeza que el que comenzó la obra en nosotros, Dios nos va a dar la gracia de terminar. Dios, todo lo que sucede, todas las luchas, todas las tribulaciones, todas las aflicciones que hay a veces en el mundo, ayudan para bien de los que amamos a Dios, para desarrollar nuestra vida espiritual, para morir a nosotros mismos, para vivir más para Dios, para morir al yo, para morir a los deseos de la carne. Por eso hoy te invito para que hagamos un alto en el camino y no nada más traigas a la memoria que el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Cristo, que Él murió por nuestros pecados. Sí, gloria a Dios por eso, hay que acordarnos de ello y darle gracias a Dios. Sino que el sacrificio de Cristo vino también para deshacer las obras del diablo que había en nosotros. Gloria a Dios por ello. Pero también el sacrificio de Cristo vino para que aprendamos a vivir una vida de panes sin levadura, una vida limpia, lo más limpia posible. Porque cada día las personas que tienen casa, cada día para mantener una casa sin levadura, porque antes había grano, había costalitos de grano de esto, de cebada, de trigo. Entonces la humedad genera hongo. Entonces cada día tienen que estar checando, a ver, checa ese costal si no trae hongo, porque si trae moho, pues ya se va, ya lo tenemos que desechar. Entonces cada día la casa tenían que estar ellos revisando sus alacenas para mantener limpio, libre de levadura, todo el grano para hacer el pan. Y si le echas agua, fíjate bien, si tú preparas la masa y dices, tráete la harina y la machacan y todo, ahora sí tráete el agua porque vamos a hacer la masa para el pan, para cocerla. Y dices, si estás ahí preparando la masa, tienes que ser muy cuidadoso porque pones el agua y la estás preparando
y te hablan por teléfono, rin, rin, espérame, déjame ahorita termine eso. Sí, ¿qué pasó con el hombre? Sí, gloria a Dios. ¿Y qué te dijo? De veras, hay que orar por este. ¿Y por qué? ¿Qué enfermedad será? Y empieza el chisme, ¿verdad? El chisme intercesorio, ¿verdad? De la oración. Pero cuando regresas al pan y pasaron ciertos minutos, ya no sirve ese pan, porque ya el agua empieza a ser levadura. O sea, ya no es puro para hacerlo. O sea, a ese nivel, o sea, se quedan sorprendidas las señoras, pero así es. Hay cierta cantidad de minutos que tienen que dejar, no puede dejar toda una mañana la harina en agua porque se empieza a oxidar y empieza a hacerse moho. Y eso ya no es para, tienes que estar haciéndolo todo con cuidado. ¿Qué te quiere decir Dios? Que yo cada día tengo que ser cuidadoso con mi casa. ¿Cuál es la casa donde habita el Espíritu? Aquí. Y yo cada día tengo que estar limpiando mi casa, no dejar que se empolve de levadura, no dejar que haya maldad, no dejar que haya malos pensamientos, no dejar anidar malos deseos, malos sentimientos, no dejar. Yo tengo que estar vigilando que el hogar del Espíritu Santo de Dios que está habitando en mí esté limpio. Y eso implica colaborar yo con Dios. Sabemos que la obra de santificación la hace Dios, pero yo tengo cierta responsabilidad de cómo hago las cosas, porque las quiero hacer lo mejor posible para Dios. Así que hoy te animo, hermano y hermana, que todas esas cosas, esas reflexiones, esos pensamientos que Dios nos ha recordado hoy de lo que significa la Pascua, los tomemos en cuenta antes de celebrar la Cena del Señor. ¿Estamos así? Dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para leer lo que dice la palabra de Dios. Se los voy a leer. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, ¿cuál es la solución? Pruébese cada uno a sí mismo. O sea, examínate. Vamos a dar unos minutos para que examines tu corazón. Si tú quieres participar de ser el Señor, aunque tengas un poco del yo, porque los discípulos lo tenían, Dios confía en que ese yo, Dios va a seguir trabajando en él, en este año. Pero Dios quiere que examines tu corazón y te pongas en paz con Dios de corazón. Y que no tomes livianamente la cena del Señor, porque dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin probarse, sin discernir el cuerpo del Señor, que es un pan sin levadura, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto, dice la palabra. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, ¿cuál es la solución? No, Señor, no, Señor. Déjame pongo a cuentas contigo. Hago un alto en mi vida, te doy gracias, te pido perdón por mis pecados de corazón. Actitudes que he estado haciendo, pecados habituales que digo que ya no, pero los sigo haciendo. Y Dios nos da el poder para dejar de hacerlos. Ten fe. Cosas que el Señor me ha pedido que haga y que no he querido hacer. Soy duro de cabeza. Señor, tú sabes, tú me has encargado esto y le sigo dando las vueltas y no quiero ser dócil. Y tu palabra dice que cada día debo de seguirte, y seguirte significa ser dócil. Señor, tengo mucho yo. Yo necesito ser más humilde, Señor. Ser más humilde, ser más sencillo, Señor. Dame la gracia de cambiar. Pero antes de participar de la cena, Señor, perdóname. Pídele ahí en tu lugar perdón a Dios, de corazón, con todo tu corazón, humíllate. Para que esta cena sea maravillosamente bendita para ti y para mí. Pídele perdón a Dios. Hoy es un día maravilloso de humillarnos, de ponernos a cuentas con Dios, de decirle, Señor, dame la gracia de comenzar de nuevo. Aún se pone a prueba tu fe porque hay áreas que dicen, Señor, es que yo soy así, Señor. Dios te puede cambiar. Dios es el Dios de los imposibles. Dice, Dios soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ten fe, hermana. Ten fe, hermano. En que Dios tiene el poder del Espíritu Santo para liberarte. En que el único que tiene el poder para librarte y sanarte es Jesucristo, el Hijo del Padre.
Date la oportunidad hoy de vivir esta Pascua, pero de una manera consciente y más entregada, más agradecida. Y ya que hayas hecho esta reflexión, este examen de conciencia, y te hayas humillado delante de Dios y hayas puesto toda tu fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pasa y toma de estas especies que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Amado Padre Celestial, te pedimos que bendigas el fruto de la vid y el fruto del pan, Señor, de las semillas, Señor, que nos has dado para comer, para alimentarnos, Padre, que representan el día de hoy la sangre de Cristo y el cuerpo partido de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas y para darnos vida en abundancia, Señor. Una vida de santidad, una vida de entrega, una vida diferente, Señor. Una vida llena de ti, Señor, llena de tu Santo Espíritu. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en unión con mis hermanos, te pedimos que tengas a bien bendecir estos alimentos que estamos recibiendo de tu generosidad y que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, para que sean de bendición. Cuando hagamos este acto de obediencia, de participar en la cena del Señor, trayendo a la memoria esa ofrenda de Jesús por su vida por nuestra vida, Señor, para darnos una vida nueva. Seamos muy agradecidos y traiga tanta bendición para nuestros almas, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, Señor, que seamos santificados más y seamos llenados de tu Santo Espíritu, Padre. Danos esa gracia el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, pueden pasar y pueden tomar una parte del pan y su copa y se pasan a su lugar. Pueden pasar como ustedes gusten por aquí. Y les voy a pedir, pueden pasar así de aquel lado y van regresando a su lugar para que no se vayan a interrumpir. Y mientras vamos a poner en manos de Dios un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Todavía no lo beba, todavía no lo coma, sino ahorita lo vamos a hacer juntos, pero ahorita con actitud de humildad, de sencillez y de gratitud, siga orando a Dios y siga le dando gracias a Dios por este momento tan especial que tenemos todos juntos, que nos hemos reunido en el nombre de Cristo como iglesia, hermanos. Le damos gracias a Dios por ello. Bendito sea Dios. Alabemos a Dios. Al terminar de participar de la cena, pero quisiera que pasaran mis hermanos también a tomar la copa y el pan. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 5, dice así el Señor: no es buena vuestra jactancia. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y luego dice, limpiaos pues, limpiaos, cada uno de nosotros, dice, límpiense pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldad, de malicia, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces ya aprendimos hoy que la cena se participa con limpieza espiritual, con humillación. La cena se celebra con hambre de servir al Señor, con hambre, con sed de obedecerle, con hambre de hacer su voluntad, con deseos y propósitos buenos y decirle, Señor, que esta vida que me has dado, esta vida nueva que me has regalado, Señor, ya no quiero vivirla para hacerlo a mi manera, sino quiero aprender a vivirlo, a hacerlo a tu manera. Que quiero quedarte a ti el primer lugar de mi vida. Quiero que tú seas el Señor de mi nueva vida. No nada más mi Salvador, sino mi Señor, mi dueño, mi amo, mi máxima autoridad. Yo quiero aprender a vivir una vida rendida a ti, Señor Jesucristo. Así que con esos propósitos santos, hermanos, celebremos hoy la cena del Señor.
Porque dice la palabra que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tomamos el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, lo partimos, hermanos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, por este símbolo que representa el cuerpo tuyo, Señor, que fue partido por cada uno de nosotros. Fue partido para que nosotros no tuviéramos que sufrir las consecuencias del pecado, Señor. Dice que por tus llagas, por lo que tu cuerpo recibió, por los golpes que recibió Jesucristo, tu cuerpo, Señor, nosotros somos sanados. Que en esta participación del cuerpo del Señor recibamos la sanidad de nuestros cuerpos, Padre, la sanidad de nuestra mente, la sanidad de nuestro espíritu, Señor. Danos la gracia de vivir una vida nueva, Padre. Danos la gracia, Señor Dios, de vivir una vida agradecida contigo. Y danos la gracia de aprender a cuidar nuestro cuerpo con la ayuda de tu Santo Espíritu. Dejar de ver lo que a ti no te agrada, dejar de escuchar lo que a ti no te agrada. Dejar de hablar lo que a ti no te agrada. Ayúdanos, Señor, a que este cuerpo, que es uno con Cristo, no lo usemos para malos deseos, ni malas cosas, Señor. No dejarnos llevar por los deseos de la carne, Padre. Que este cuerpo lo mantengamos limpio porque es templo del Espíritu Santo. Tomemos la copa, dice, asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, hermanos, dice, es el nuevo pacto, dice Jesús, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a beber de esta copa que simboliza el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu preciosa sangre que nos limpia, nos purifica de todo pecado. Gracias, Señor, por limpiar nuestra maldad, para romper toda. Gracias porque tu sangre rompe todo yugo, Señor, toda atadura, toda cadena. Nosotros en el nombre de Jesús declaramos que son deshechas todas las obras de Satanás en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, Padre. Nosotros reclamamos a todos nuestros seres amados y queridos para ti, Señor. Para que en el nombre de Jesús, a partir de hoy, se abra una puerta grande de bendición, donde se caigan las vendas de los ojos, el espíritu de religiosidad, espíritu de incredulidad, de duda, de odio, de rencor. Lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y lo llevamos cautivo a los pies de Cristo. Para que en el nombre de Jesús, Señor, tu Espíritu Santo se mueva más a favor de nuestros seres amados y queridos, nuestra familia, Señor. Señor, que este año, Padre, danos la gracia de darnos el tiempo de compartir más de ti, Señor, en nuestra familia. No quedarnos callados, Padre. De dar un buen ejemplo. Y que si tengamos que pedir perdón para que haya una buena relación, danos la gracia de humillarnos por amor a ti y pedir perdón, Señor. De perdonar de corazón también. Danos la gracia de restablecer y restaurar nuevas relaciones con personas que son de nuestra familia y que están en división, que están en pleito, que están separadas, Señor. Señor, queremos que tú entres en nuestra familia, en nuestra casa, Señor. Y que entonces nos des la gracia este año de que en el nombre de Jesús sea quitada toda discordia, todo espíritu de división, lo llevamos cautivo a los pies de Cristo. Y decretamos unidad, decretamos amor, Señor. Un amor nuevo y abundante. Decretamos liberación, Señor, para que más hermanos y hermanas, más familia nuestra, venga a los pies de Cristo y tenga ese encuentro personal contigo, Señor. Ayúdanos a ser buenos discípulos tuyos, Señor. Danos la gracia de ser fieles, Señor. Ayúdanos a poner toda nuestra parte, Señor. Ayúdanos a tener ánimo, Señor, a tener fe. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a amarnos más este año, Señor. Más en esta Pascua, Señor. A partir de esta Pascua que sea una marca de la diferencia para ayudarnos más y tener más caridad, más compasión, más misericordia, más generosidad, más paciencia, Señor. Ayúdanos, Padre,
amarnos unos a otros como tú nos has amado. Dice la palabra, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado de la sangre y del cuerpo del Señor. Pero dice también, todas las veces que comamos este pan y todas las veces que bebiéramos esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados y para nuestra liberación hasta que Él venga en su segunda venida. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Te damos infinitas gracias el día de hoy. Te pedimos que nos sigas bendiciendo más y más todavía, Señor. Danos la gracia, Señor Dios, de que esta participación que hemos tenido, Señor, de la Cena del Señor, trayendo a la memoria todos los regalos que nos has dado con tu vida de obediencia y de entrega voluntaria por cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos llenes más y más de tu Santo Espíritu a cada uno de los que estamos aquí presentes. Ayúdanos a vivir una vida digna, agradable a tus ojos, como hijas de Dios, como hijos de Dios. Danos la gracia que cuando estemos sufriendo diversos problemas, aflicciones, porque tú dices que en el mundo tendréis aflicción, pero dice tu palabra, tened ánimo porque yo he vencido al mundo. Te pedimos, Padre, que cuando estemos pasando por diversas dificultades y aflicciones que a veces hay en nuestra vida con nuestros seres amados y queridos, danos la gracia de reaccionar y enfrentar los problemas como lo que somos, como hijos tuyos, como siervos tuyos. Ayúdanos, Padre, a actuar de manera espiritual, Señor. Fortalece nuestras vidas en las pruebas y dificultades, Padre. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y danos la gracia, Padre Dios, de salir airosos de ella, Señor. De salir victoriosos, Señor, dejándonos guiar por tu Santo Espíritu. Despídenos en paz, Señor, que la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestra familia, nuestras pertenencias. Y danos esa protección necesaria, Señor, a cada uno de nosotros. Te pedimos mucho por los que están de viaje, Señor. Guarda en las carreteras, que tus ángeles ministradores estén siempre alrededor de nosotros y de todas las personas que están a nuestro lado y que amamos y que comunicamos con ellas, Señor. Danos esa bendición especial. Despídenos en paz, Padre, y danos la gracia de seguir adelante con tu bendición. Amén. Pueden ser despedidos, hermanos. Dios les bendiga mucho.